Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Continuamos con nuestro programa de historia en el siglo XIX. En Nosotros estamos haciendo una secuencia temporal y en el último programa estuvimos hablando del trienio liberal y nos acompañó el profesor don José María García León y hoy va a continuar el profesor García León para hablarnos de la década ominosa. Así que, como siempre, le agradezco su colaboración y le doy los buenos días. Buenos días, José María. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a ir poco a poco para que nuestros oyentes tengan esta secuencia temporal de lo que pasó en la década ominosa. Recuerdo que el último día nos estuviste hablando cómo el trienio liberal terminaba con la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y que realmente eso había sido una intervención de las potencias europeas, de los países europeos conservadores, lo que nosotros siempre hemos conocido como la quíntuple alianza, porque Francia se suma a la cuádruple en 1818 y entonces es una intervención de Francia y apoyada por las potencias, por el imperio ruso, por el imperio austrohúngaro y también Prusia. Prusia y Gran Bretaña va a estar de acuerdo, pero va a imponer condiciones a esta intervención del ejército francés, que Francia no permanezca demasiado tiempo en territorio español, que no tenga injerencia en los asuntos de Portugal y que tampoco vaya a tener ningún tipo de injerencia con el problema, con lo que está pasando en América. Bueno, lo cierto es que nos contaste que Fernando VII estaba prisionero en Cádiz y llega un momento que lo van a liberar y embarca y se dirige Fernando VII al puerto, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco esta secuencia? Sí, bueno, la palabra prisionero lógicamente es una acepción que hacemos por deducción de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Oficialmente, el rey estaba aquí con su gobierno y las cortes haciendo frente ya a una situación que prácticamente era irreversible. Cádiz volvía a ser plaza fuerte que se defendía, asistía a un nuevo asedio parecido al de la Guerra de la Independencia, solo que ahora las circunstancias eran totalmente distintas. Mientras que en la Guerra de la Independencia los franceses lo que venían era a asediar un Cádiz que estaba elaborando una constitución, ahora las circunstancias venían a ser justamente lo contrario. Los franceses vienen para apoyar a una regencia que está actuando en nombre de un rey que no quiere aceptar, cada vez menos quiere aceptar la Constitución y efectivamente desde ese punto de vista sí podemos considerarlo un prisionero de su propio gobierno y de las Cortes y esa es la razón por la que desde el 15 de junio de 1823 al 30 de septiembre de ese mismo año, el rey, el gobierno, las Cortes y como ya decíamos anteriormente, todo el aparato del Estado de nuevo se refugian en Cádiz y aguantan todo lo que pueden hasta el final, que es una situación, repito, difícilmente sostenible, con una precariedad de medios cada vez mayor y con toda la opinión pública, en parte española, pero sobre todo europea, en contra, porque la única esperanza que le quedaba a ese gobierno liberal era Inglaterra, pero Inglaterra ya se lava las manos, no quiere intervenir y deja hacer a esa coalición europea capitaneada por Francia, básicamente por una razón muy sencilla, porque Francia, desde la derrota de Waterloo en 1815,
su papel en la geopolítica europea pues había bajado mucho y estaba necesitada de nuevo de un liderazgo. Lo encuentra en esta ocasión y al frente de ese ejército pusieron al duque de Angulema, que era, repetimos, sobrino del rey de Francia. Bien, hay un cuadro de José Aparicio que representa ese momento del desembarco de Fernando VII en el puerto, tras haber sido liberado de su cautiverio en Cádiz. Vemos cómo es recibido efectivamente por el duque de Angulema y también, que era el comandante, como has dicho, de los 100.000 hijos de San Luis, y también por el duque del Infantado, que era presidente de la regencia, porque se había formado una regencia, ¿no? Una regencia absolutista. Claro, conforme el duque de Angulema invade la península y el gobierno va reculando a Sevilla y luego a Cádiz, toda esta parte del territorio que ya queda fuera de la jurisdicción, podríamos decir, del gobierno constitucional, pasa de nuevo a la España absolutista, que su último representante, como todos sabemos, es el propio rey. En su lugar se nombra una regencia, previendo que el final del sistema constitucional está ya al caer y es necesario que esa España, que va a ser la futura España de la década ominosa, pues tenga ya un poder constituido en nombre del propio rey. Es la regencia, efectivamente, del duque del Infantado. De todas formas, la salida del rey de Cádiz el 30 de septiembre, vamos, el 1 de octubre, realmente cuando cruza la bahía y desembarca en el puerto de Santa María, y es recibido por el duque de Angulema y por Infantado, no fue tampoco algo precipitado. Desde julio ya los constitucionales españoles empezaron a tantear a las posibilidades de llegar a un acuerdo. La causa está perdida, es muy difícil contener una fuerza tan grande como la de Angulema. Las deserciones en el ejército español, por muy constitucionales que fueran, cada vez eran mayores y se impone la realidad. Los dirigentes en Cádiz del gobierno, sobre todo Calatrava y otros representantes del gobierno español, pues entablan ya conversaciones más o menos encubiertas con Angulema y con una supuesta mediación británica que tuvo más de aparente que de real. La prueba está que el propio embajador inglés no reside en Cádiz, reside en Gibraltar, y al final todo aquello quedó en un acuerdo que en principio el rey se comprometió a respetar el sistema liberal o al menos atenuarlo como mucho y que luego en cuanto desembarca en el puerto de Santa María, el rey se desdice totalmente de lo que había prometido, de lo que había firmado y de nuevo instaura el absolutismo. Se conoce esta época, como decíamos al principio, como la ominosa década. Pero esta década ominosa en realidad es un apelativo que da la historiografía liberal del siglo XIX. Hoy ya los estudios más recientes, de unos 20 o 30 años para acá, están poniendo más las cosas en su sitio. Ya no se habla de la ominosa década. El término ominosa pues significa infame, vergonzosa, vil, y se prefiere hablar de una segunda etapa absolutista que poco a poco irá abriendo una salida al sistema hacia gobiernos moderados y cuya primera expresión será el Estatuto Real de 1834, justamente un año después de la muerte del rey. Lo cierto es que va a ser de inmediato que se va a dar un decreto en el que se va a anular todas las disposiciones liberales que se habían dado y la Constitución, ¿no? Todo queda totalmente anulado. El Total, rey, son realmente yo leyendo estos episodios de cómo llegan y anulan todo lo anteriormente legislado, yo pienso, realmente es que no eran políticamente correctos esta gente. bueno, No eran la verdad políticamente que, correctos, no es como ahora pasa en la actualidad, ¿no? Que en el bipartidismo que tenemos, cuando llegan al poder los llamados derecha, pues no quitan muchas cosas de los legislados por la izquierda. Quizás a lo mejor
Pero bueno, ya este es otro tema. No, es que no he podido resistirme a la tentación. Es que me ha parecido tremendo, ¿no? Cómo anulan la Constitución, todas las disposiciones liberales, pero unos y otros. Y cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, son inevitables los intentos, ¿verdad? En el fuero interno nuestro muchas veces de hacer analogías históricas. También es verdad que la historia hay que entenderla, esto lo hemos repetido muchísimas veces, en su lugar y en su tiempo, pero comprendo porque nos pasa, nos ocurre a todos y con cierta frecuencia el hacer esta especie bueno, eso de analogías, de comparaciones, pero las cosas son realmente, hay que comprenderlas, repito, en aquel momento. Todo el reinado, si seguimos con esta paráfrasis un poco de intentar buscar analogías con el pasado, pues podríamos decir que todo el reinado de Fernando VII, desde que toma el poder en un golpe de Estado en marzo de 1808 hasta que muere en 1833, es toda una pura incorrección política. Empezando porque él mismo llega al poder, repito, quitándoselo a su padre. En segundo lugar, porque luego Napoleón se lo quita a él y se lo da a su hermano. En tercer lugar, porque se convocan unas cortes en nombre del propio rey, que tienen además el título de su majestad, esas cortes, y lo primero que hacen es quitarle la soberanía al propio rey que había mandado convocarlas. Luego el rey regresa y queda abolida esa constitución. Luego un golpe de estado del ejército pone de nuevo sobre el tapete esa constitución, el trienio liberal. Y luego una reacción europea unido a un rey que efectivamente nunca estuvo de acuerdo con esa constitución, de nuevo los restituye en sus poderes absolutos hasta su muerte. O sea, es un vaivén liberales absolutistas, absolutistas liberales, donde la constitución es vapuleada a gusto del vencedor y donde en el fondo lo que se ve es una lucha de poder entre dos fuerzas que en aquel momento, sobre todo la absolutista, sale vencedora porque contaba con el respaldo de toda una Europa conservadora que apostaba por una, si no por una monarquía totalmente absoluta, al menos tampoco estaba de acuerdo con un liberalismo al uso como el que preconizaba la Constitución de 1812. Lo cierto es que volviendo después de este comentario mío, que no lo he podido remediar, volvemos entonces, el ejército está aquí, el ejército francés, y la defensa del régimen liberal por parte de los militares hace que Fernando VII no confíe mucho en el ejército y de alguna manera le va a pedir al rey de Francia, a Luis XVIII, le va a pedir la permanencia del ejército francés hasta que se consolide ya el rey en el poder, el régimen absolutista, ¿no? ¿Qué pasó con con el ejército? Mm, Cuéntanos un poco. Bueno, el ejército, la verdad es que después de la Guerra de la Independencia ya se produjo en el propio seno del ejército ciertas discordancias. No olvidemos que una buena parte del ejército español en aquel momento y que tuvieron un protagonismo también muy definido en esa guerra de la independencia venía por civiles que se habían paramilitarizado, el caso de los guerrilleros. Algunos guerrilleros destacados llegaron incluso a obtener luego el reconocimiento por el propio rey, otorgándole el grado, el generalato, el grado de generales. Ya en el seno del ejército hay cierta, digamos, ciertas tensiones por los que podríamos llamar militares de toda la vida, militares de carrera, y estos guerrilleros ahora reconvertidos en militares a los que consideraban unos advenedizos. Pero el golpe de Estado liberal del ejército en 1820 hizo que ya el rey desconfiara profundamente de sus generales. Hombres como O'Donnell, oficiales como Riego, como Arco Agüero, como Quiroga, como Daly, vuelvo a generales como Ballestero, el rey ya nunca confía en ellos, aunque aparenta, lógicamente, siguiendo la línea institucional del trienio, pues aparenta una normalidad con las Fuerzas Armadas. Pero cuando esas Fuerzas Armadas al final
partes desertan ya en 1823, pero una buena parte de ellas resiste tenazmente aquí con los milicianos nacionales. El símbolo de esa resistencia es el Trocadero. La caída del Trocadero supone ya que las fuerzas invasoras tengan vía libre para llegar a Cádiz. Y la hazaña del Trocadero, donde mueren cerca de 1000 hombres, sobre todo porque aquella noche había subido la marea y muchos de ellos mueren ahogados, es el símbolo de una resistencia constitucional hacia, ante un avance liberal que ya, como comentábamos, era muy difícil de contener. Y es muy triste al mirar nuestra historia el poco aprecio que muchas veces le damos a estos acontecimientos. La batalla del Trocadero supone el estertor ya del régimen liberal ante una Europa que nos avasalla, pasando por encima del llamado derecho de gentes. Pero fíjense cómo estas apreciaciones son distintas en uno u otro país. El Trocadero en París es una de las plazas más llamativas y más visitadas por todos. En cambio aquí, que es el Trocadero de verdad, está aquí por la batalla aquella, no hay ni un triste monolito que recuerde aquel acontecimiento. Un mismo acontecimiento, como dos naciones implicadas lo ven de forma distinta. Es verdad que los franceses pues alabaron aquello en demasía, pero eso no quita para que los españoles no tengamos ni un triste recuerdo de aquella resistencia constitucional ante el avance europeo. Si Bueno, 1800, siempre, no, siempre bueno, estamos a tiempo de reivindicarlo, bueno, han pasado ya 200 años. Llevamos bastante. ya, espero que algún día las autoridades, tanto municipales, autonómicas como nacionales, tomen conciencia de este símbolo de la resistencia constitucional. Si en 1812 nosotros con la constitución nuestra nos acercamos a una Europa más avanzada, con un reconocimiento de la soberanía nacional y la división de poderes, 10 años después, esa misma Europa nos invade justamente para lo contrario, para quitarnos la Constitución y para volver a un régimen absolutista. Yo creo que ya va siendo hora de que ese Trocadero, que es un símbolo de la resistencia constitucional, tenga un reconocimiento español y europeo. Lo triste para nuestra historia es que nos falta Hollywood. No tenemos Hollywood. Si esta resistencia del Trocadero hubiera ocurrido en Estados Unidos, pues lo del Álamo hubiera quedado como un episodio de segunda categoría al lado de la grandeza y de la épica que supuso la resistencia y la batalla del Trocadero. Es muy interesante lo que nos acabas de contar. Me interesa muchísimo. Bueno, pues en la intervención de este ejército en la política española fue escasa. De hecho, yo tengo constatado que se va a reducir a la liberación de la plaza de Tarifa, ¿no? Tomada por un grupo de liberales. ¿Nos puedes hablar de esto? El ejército de Valdés, ¿no? En agosto de 1824. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? O sea, que fue un núcleo de resistencia liberal en esos momentos, ¿no? Sí, hay varias intentonas liberales en esta segunda etapa absolutista. Eliminemos ya el término ominosa década, que también lo adoptó, por ejemplo, Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales, o incluso un liberal conservador de la categoría de Marcelino Menéndez Pelayo calificó esta época como de un absolutismo feroz. Yo creo que son términos un poco estereotipados si lo comparamos con las modernas aportaciones que se están haciendo últimamente sobre esta década. Y efectivamente hay algunas intentonas liberales que se abren con el levantamiento del coronel Valdés en Tarifa y que se cierran con la desgraciada aventura de Torrijos en las costas de Málaga. Pero hay también que hacer la consideración, porque si no, esta cuestión de la segunda etapa absolutista ligada a la invasión de Angulema quedaría un poco endeble, que es que realmente la invasión francesa de Angulema no tenía tanto objetivo quitar o privarnos de la Constitución, sino hacer unos retoques para, como ya comentamos en programas anteriores, equilibrar lo que en aquel momento estaba con una balanza bastante
disforme entre lo que eran las atribuciones del rey y las atribuciones del gobierno. Buscaba más bien devolver ciertos poderes al rey, que recuerda un poco aquella carta en la que Luis XVIII basó la vuelta de los Borbones a Francia. De todas formas, también hay que decir que los franceses de Angulema trataron bueno, por todos los medios posibles, de que esa represión de Fernando VII, una vez que llega de nuevo al poder de forma absolutista, fuera lo más suave posible. El propio Angulema dictó las disposiciones de Andújar, que obligaba al rey a mayor humanidad y no a tanta venganza, a veces tan cruel como lo que padeció el propio Riego, que fue humillado y ahorcado en una plaza pública en Madrid. Por tanto, en Cádiz mismo tenemos ejemplos como las autoridades francesas hasta destituyen al alcalde nombrado otra vez por las autoridades absolutistas porque lo consideraban demasiado vengativo. O sea, hay una tendencia, vamos a llamarle humanitaria, de los propios franceses que permanecen aquí hasta 1828, pagados por 28. España. Claro, en el fondo es un ejército de vigilancia, es un ejército policíaco en un doble sentido. Por un lado, evitar de nuevo aventuras constitucionales, pero por otro lado también vigilar al propio rey para que no se excediera en ese celo absolutista y no llevar a cabo un baño de sangre y una feroz represión. Es verdad que la hubo, pero también hay que decir en honor de los franceses que ellos trataron por minimizar en todo lo que pudiera esa reacción. Y Había estos, perdona, había una guarnición en Cádiz, ¿no? Que sí, hasta 1828, que por hasta cierto tuvieron 1828. que pagarla la mayor parte, pues la propia población gaditana, es decir, las tropas de Angulema estuvieron aquí, es verdad que Francia aportó un dinero, pero mayoritariamente era España la que mantenía aquel ejército, porque al propio Fernando VII le interesaba, aunque es verdad, repito, que ese ejército francés, esas autoridades francesas, muchas veces influyeron en las autoridades locales para que dulcificaran en cierta medida esa represión. Y ahí tenemos la segunda parte, las intentonas liberales, que Sí, recuerdan un poco a los pronunciamientos de la primera etapa absolutista, solo que ahora está mucho más definido porque la apuesta por la Constitución del 12 es mucho más decidida, más unánime, pero no olvidemos que el epicentro de todo esto es Gibraltar. se puede, sí, es muy interesante esto. ¿Se puede hablar de pronunciamientos liberales en este sentido, en el sentido de igual que había ocurrido en periodos anteriores? En sentido estricto, los pronunciamientos liberales desde 1814 a 1820 no tienen una uniformidad muy definida. Los primeros de ellos incluso son más bien a título personal y no responden a una finalidad propiamente liberal. En cambio, en la segunda etapa absolutista, si queremos admitir el término pronunciamiento, tienen ya una connotación mucho más constitucional. Eh, Tengas en cuenta que ya la Constitución ha estado en vigor 3 años antes. Los que encabezan estos pronunciamientos tienen una idea muy clara ya de lo que es volver a la Constitución de 1812 y sobre todo no olvidemos un factor que en la primera etapa aquellos pronunciamientos no tuvieron y ahora sí lo tienen, y es que están, si no totalmente teledirigidos desde Gibraltar, sí tienen una gran ayuda de los ingleses. De los No ingleses. es casualidad que se fraguen casi todos ellos muy cercanos a Gibraltar. Tarifa de Gibraltar está muy cercana y las costas de Málaga, de Torrijos también están muy cercanas a Gibraltar y hay documentación suficiente para saber que todo esto, el punto de origen, estaba en la propia plaza británica de Gibraltar. Con todo lo de Valdés fue un pronunciamiento, bueno, tuvo su eco, se hizo fuerte en ciertos días en Tarifa, luego hubo una represión sin contemplaciones y hubo fusilamientos, incluso muchachos con 16, 17 años fueron fusilados por haber respaldado aquello, pero fue detenido y ahí lo único que consiguió el levantamiento de Valdés, ya no utilizamos la palabra pronunciamiento, vamos a utilizar más bien la palabra levantamiento,
El Ayuntamiento de Valdés en aquel momento lo único que hace es exacerbar aún más el celo represivo y el celo vengativo de la reacción absolutista. Hizo un efecto rebote totalmente contrario al que al principio él quería. Luego hay otro levantamiento en 1826 en las costas de Alicante, que tampoco Exacto. pasó, tampoco tuvo mayores consecuencias. Y el de Torrijos, bueno, tiene la particularidad de que también viene respaldado por los inicios ya del romanticismo, del heroísmo. Ya Lord Byron ha estado ya también en Grecia combatiendo, hay una oleada digamos, de desprendimiento hacia las ideas, en este caso las ideas liberales, está inmortalizado por el famoso cuadro ya bueno, no existe la fotografía, pero el cuadro del fusilamiento creo que es de Schberg, que se hace 40 años después, pues ayuda un poco también a magnificar aquel acontecimiento que fue un rotundo fracaso porque acabaron todos fusilados. Y además ahí, curioso, en el cuadro aparece un antiguo diputado de las Cortes de Cádiz, el coronel Fernández Golfín, que había sido diputado por Extremadura, era cuarto marqués de la encomienda y además estaba casi ciego, aparece en el cuadro más con unas gafas de ya lente voluminosa y es uno también de los que son fusilados en esa intentona que sí se sabe hoy a ciencia cierta que estaba toda planificada desde Gibraltar. También se represalió a Riego, ¿no? Al comandante Riego. Sí, En esta- pero la represión de Riego fue inmediatamente después la caída del trienio, creo que fue en octubre o noviembre. Riego es apresado, en parte por una delación de algunos de sus partidarios. Riego es un hombre trágico, es un hombre de tragedia griega, es un hombre arrebatado, es un héroe fugaz, es un héroe que luego tiene una represión, que, bueno, la primera gran represión, porque además el régimen absolutista necesitaba de un golpe de efecto de cara a la galería que tenía un mensaje doble. Por un lado, decir, nos reafirmamos como un nuevo sistema, como una vuelta al sistema absolutista, pero por otro lado, damos un toque de atención a todo aquel que quiera tener de nuevo aventuras, veleidades liberales. Riego no solamente es ajusticiado, es también humillado, es arrastrado por un serón por las calles de Madrid, donde la gente le escupe, donde la gente lo insulta, arrastrado, vamos, con un general, pues es arrastrado como un vil bandolero y luego es ajusticiado públicamente entre la mofa, en principio, y yo pienso que luego el terror de quienes presenciaron aquel ajusticiamiento. Tengamos en cuenta que Riego quizás sea el hombre más popular en el Tirreno Liberal. Si Argüelles es el hombre más popular de las Cortes de Cádiz, Riego es el hombre más popular en el Tirreno Liberal. Y el ajusticiamiento de Riego y su mofa y su vilipendio era también un severo golpe y un severo toque de atención, como diciendo que la nueva vuelta al sistema absolutista no merecía ninguna aventura de este tipo y que iba a ser tajante y contundente con su represión a todo aquel que quisiera volver al régimen constitucional. Aquello llenó de terror a mucha gente y la verdad es que tuvo un efecto muy fuerte en una época en que todavía no existían los modernos medios de comunicación de hoy, pero el ajusticiamiento de Riego, además que fue bueno, fue muy profusamente luego divulgado por la prensa internacional, montones de grabados, algunos de ellos ya muy siguiendo las constantes del romanticismo ya pues muy exagerados, fue, repito, un golpe de efecto muy importante de cara a la opinión pública. Es curioso porque en el momento de instaurarse, digamos, ya de nuevo el absolutismo, Fernando VII había nombrado a su confesor, Sí, Víctor Sáez, como ministro de Estado. Y luego ya, en un segundo momento, lo cesa y lo nombra obispo de Tortosa. Y va a ser el primer gobierno
El primer gobierno es un gobierno moderado, que va a estar dirigido por el Marqués de Casa Irujo. Es un gobierno moderado y un gobierno reformista, ¿no? En esta primera etapa, ¿no? De hecho, va a nombrar a Ballesteros como ministro de Hacienda. Es decir, lo que te quiero decir es, siempre se ha estudiado que esta primera etapa, aunque hay una represión de los liberales y todo esto, ¿verdad? Pero es más moderada. La segunda etapa es como más un endurecimiento de las medidas. ¿Estás de acuerdo? ¿O Bueno, cómo me yo, puedes decir yo más esto? bien, bueno, en esto es un poco difícil concretar, pero yo más bien diría que yo aprecio más dureza quizá en la primera etapa por necesidades de afianzamiento de la nueva situación. No en balde hay una vuelta a la Inquisición, aunque no, quizá el nombre exacto no se adopte así. Un antiguo diputado de las Cortes de Cádiz, Simón López de Or, es ahora arzobispo de Valencia y muere siendo el arzobispo de lo que pudimos ser la última víctima de la Inquisición, que fue un maestro del barrio de Ruzafa. Y es, es verdad que las medidas reformistas de Hacienda de Lope Ballesteros corresponden ya a etapas, a unos años más posteriores, pero primero es una etapa sin contemplaciones, cierre de periódicos, control férreo de la prensa que había en la época, lógicamente, en un país con una gran mayoría de analfabetos, y además un país tremendamente empobrecido porque ya hemos perdido todas las posesiones de América. Nos queda solo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. En ese contexto es una España arruinada, todavía sigue los rescoldos de un país roto por la guerra de la independencia y un país que no puede reponerse por la nueva guerra de la independencia de las provincias americanas. Es un país muy despistado porque el trienio liberal descoloca un poco a mucha gente, sobre todo a la opinión pública más preparada, más ilustrada, y la vuelta al absolutismo supone un shock, supone de nuevo volver de nuevo desde cero, partir desde cero. Es inevitable que gente, sobre todo funcionarios, militares, gente del mundo de la Administración de Justicia, muy vinculados al trienio, tuvieran que sufrir una represión y hay una ola emigratoria hacia el extranjero, fundamentalmente a Francia en un 70% y un 30% a Inglaterra. Lo más granado del liberalismo español de entonces, los Istúriz, Mendizábal, Alcalá Galiano, Beltrán de Lis, buscan refugio en Inglaterra. Y el propio gobierno inglés, el ministro Canning, que quizá por aquello de que en su momento en el trienio no ayudaron a las autoridades constitucionales, ahora se encuentran un poco obligados a, digamos, ayudarles. El gobierno británico incluso destina una cantidad fija, modesta, pero fija todos los meses a estos destacados liberales españoles para que puedan subsistir. Algunos por dignidad, el propio Alcalá Galiano dice que no la permite y se busca la vida dando clases particulares, escribiendo ciertos artículos en la prensa y lógicamente todos estos liberales no volverán a España hasta la muerte de Fernando VII o un par de años antes. Efectivamente, hablabas de una apertura más moderada, que se consigue, por supuesto, en los años siguientes, cuando ya los franceses abandonan España. La verdad es que ya el gobierno no es totalmente absolutista como pudiéramos pensar. El rey se queda un poco en medio. Por un lado, sigue pues el gobierno absolutista sigue sufriendo, podemos decir, los ataques liberales, sobre todo desde el extranjero, que más que físicos son ataques desde un punto de vista político, ideológico, pero es verdad que ciertas fuerzas, si no liberales, muy moderadas, están entrando en los gobiernos de Fernando VII, gobiernos que tienen mucha más estabilidad ministerial que los que hubo en la primera etapa absolutista, donde cambiaban cada dos por tres. Es un gobierno ya más estable, con unos políticos, podríamos decir, más profesionales y sobre todo, efectivamente, la labor en Hacienda de López Ballesteros se hace notar. Pero el rey se está quedando en medio. Por un lado, la influencia de los liberales que quieren
como no podía ser de otra forma, una apertura del régimen, pero por otro lado están los ultraconservadores, los llamados apostólicos, que quieren que el rey lleve esa represión liberal y perdón, absolutista y ese gobierno reaccionario hasta sus últimas consecuencias, y el rey tampoco está dispuesto a eso. O sea, el rey se queda en medio. Por un lado recela de los liberales y por otro lado es consciente que no puede mantener por mucho más tiempo un liberalismo, o sea, un absolutismo tan fuerte como el que él pretendió en 1824, sin olvidar que la opinión pública europea, por muy conservadora que fuera, no estaba tampoco de acuerdo en que el régimen absolutista español tuviera unas características tan definidas desde el punto de vista de la represión y de la total ausencia de libertades. Lo que Repito, el sí rey se es, queda en medio de todo esto. sí, lo que sí es cierto que los primeros tiempos, los primeros años, realmente fueron años de guerra civil, movimientos, represión, inestabilidad, probablemente, ¿verdad? Una desconfianza del rey en su ejército y bueno, y a partir de aquí, de esta desconfianza, mm, se crean las milicias, unas milicias militares. Cuéntame un poco esto, Sí. porque ¿qué era? ¿Como una guardia real, la guardia del rey, o era realmente un ejército que podríamos llamar nacional? ¿Cómo fue esto? Bueno, es verdad, efectivamente, el rey desconfía de su ejército. Hay un momento en una de los cinco, cuando él regresa y se reúne ya con su regencia, que ya obviamente al estar el rey aquí, la regencia deja ya de tener, al quedarse el rey ya libre de lo que podemos llamar ataduras constitucionales, esa regencia ya no tiene razón de ser y el rey retoma sus funciones como máxima autoridad de la nación. Pues es verdad que en uno de sus puntos él acuerda disolver el ejército tal cual, pero sí, es muy duro la frase, porque no se fía de ninguno. Luego él va con los pies en el suelo, va condescendiendo. Perdón, perdón, la excusa que pone es para un ahorro para la hacienda y porque se necesitan brazos para la agricultura. Y Que porque le también digo, tenía, y porque también tenía una fuerza aquí, que eran los franceses que estaban custodiando sus espaldas y era una garantía a su absolutismo. claro, Pero se muy crean estas bien. milicias, como decías, que en el fondo no es más que una, digamos, adaptación de la Milicia Nacional, que es un cuerpo paramilitar creado ya por las propias Cortes de Cádiz, pero que en el Tireno actuaron en ayuda de la causa constitucional. Y ahora se crea una milicia, pero justamente en el sentido contrario. Si ante la milicia nacional es, por definición, liberal, ahora los voluntarios realistas, que es el nombre que van a adoptar estas milicias, son absolutistas y en favor del rey. El rey se apoya mucho en estos voluntarios realistas que en el fondo nunca estuvieron bien vistos por el propio ejército y que en grandes poblaciones pues no gozaron de buena parte del beneplácito de los ciudadanos porque tenían que mantenerlo. Disculpa, ¿y qué actuaban como una milicia real, como la milicia del rey, como una guardia real, realmente, No, o realmente era un ejército? no, el rey siguió manteniendo su guardia real, eso iba Ya, aparte. eso aparte. Era una fuerza paramilitar, era como un ejército bis, podríamos decir, que actuaba en defensa del régimen absolutista en connivencia con las autoridades militares, como ante la Milicia Nacional actuó en defensa de las garantías constitucionales en connivencia con las fuerzas del ejército. Recordemos, por ejemplo, la revuelta famosa de julio de 1822, donde la Guardia Real se enfrentó precisamente contra la Milicia Nacional en Madrid, que era de corte liberal. Ahora los voluntarios realistas que nunca gozaron de una buena prensa, podríamos decir, porque sobre todo en fuerzas voluminosas que respondían a grandes núcleos de población, era esa población la que tenía que mantenerlos frente a unas fuerzas de ocupación francesa y frente al ejército tradicional. Estos voluntarios se quedaron un poco, pues, un poco a medio camino entre ellos y duraron hasta el final del reinado de Fernando VII, los voluntarios realistas. Pero no eran la Guardia Real, eran No. milicias creadas para mantener
y apoyar, apuntalar, podríamos mejor decir, al ejército en la época absolutista. Sí, era un ejército de confianza del rey, ¿no? Era en el que se apoyaba, ¿no? Sí, más que del rey, yo diría de las propias autoridades absolutistas en Ya. zonas más apartadas de los núcleos centrales y en zonas donde quizá la moderación francesa no llegaba. Y entonces ahí los voluntarios se hicieron un poco más fuertes. Sobre todo eran gente, eran como una especie de representantes de una burguesía no totalmente liberal, pero que tampoco fueron muy represivos como en algunos trabajos que hemos visto anteriormente de historiográficos se ha querido presentar. Los voluntarios son una fuerza circunstanciales al albur de los acontecimientos y muchos de ellos se da la gran paradoja de que antes habían sido antiguos milicianos nacionales reconvertidos ahora en voluntarios realistas. Eso que normalmente y de una forma algo, digamos, coloquial, llamamos el cambio de chaqueta, ha ocurrido en todas las etapas históricas. Bueno, realmente vemos una España que está atravesando una crisis económica porque ha habido una guerra de la independencia, una inestabilidad política, levantamientos. Hay los caminos, las comunicaciones han quedado totalmente destrozadas. El incipiente nacimiento de las fábricas en Cataluña, en la zona del País Vasco, todo eso ha quedado totalmente destruido. Muy importante también que se ha producido, que no hemos hablado, se ha consolidado la pérdida de las posesiones que España tenía en América con la batalla de Ayacucho en 1825, creo que fue, No, ¿no? 24. Ahora justamente 24, ahora se cumple. en estos días Ajá. de diciembre, en estos días, ahora se cumplen 200 años justo de la última. Se consolida con esa batalla y España pierde sus posesiones en América, algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo. Una pérdida de un mercado importantísimo, se interrumpen, en un principio se colapsa el comercio, los metales preciosos que llegaban de América también dejan de llegar, con lo cual aquí en España, pues no hay acuñación, no hay circulación fiduciaria, ¿no? Se pone en circulación metales de baja calidad, con lo cual los precios suben porque no hay dinero circulante. Es decir, España es en estos momentos hay un problema grave de crisis económica. Sin embargo, el otro día me comentabas que hay una cierta recuperación en la segunda etapa del reinado de Fernando VII, una cierta recuperación económica, ¿no? Sí, Cuéntame. es así, a la falta ya de infraestructura, a la pobreza generalizada del país por todos estos avatares que han surgido desde principios de siglo, desde la batalla de Trafalgar prácticamente no empezamos ya a levantar cabeza, luego viene la guerra de la independencia, viene luego la primera etapa absolutista, como hemos comentado, viene el trienio, viene esta represión y todo esto coincide con la pérdida de los territorios americanos, que esto le da la puntilla allá una economía española muy depauperada. Hay una carta del embajador francés a finales de 1824 a su gobierno, donde dice literalmente que España nada en la más absoluta miseria. Y esto lo dice el embajador a finales de 1824. Es cuando se pierde ya las últimas posesiones. La batalla de Ayacucho, efectivamente, es un símbolo, es el cierre cae ya el telón de toda la aventura americana española, al menos continental. Y a partir de ahí, pues claro, no se levanta cabeza. Es verdad que a finales, a partir de 1828, sobre todo la gran labor de López Ballesteros en Hacienda, hay unos ciertos brotes verdes en la economía española, incluso unos tímidos ya inicios de una pre-revolución industrial, podemos decir. Es el momento en que a Cádiz se le concede el Puerto Franco, es el momento en que Larios, una vez muerto su hermano mayor,
regresa a Málaga y va a emprender ya poco a poco, con mucha tenacidad, su futura industria lanera a lo largo ya de la década de los años 30. Es verdad que ya se va a empezar a establecer ciertos contactos con el capital francés y el capital inglés. Es verdad que junto a López Ballesteros están también hombres brillantes y reformistas como Cea Bermúdez, como Javier de Burgos. Todo esto denota que el propio, hay que decirlo también en honor del propio rey, que el rey se deja llevar un poco por esta situación. Es tremendamente consciente que un guerra civilismo, por decirlo de una forma así, entre liberales y absolutistas, no puede durar tanto tiempo, que ya España, quierase o no, se va a introducir en las constantes europeas de una revolución industrial y una serie de capitales europeos que están esperando o bien que el rey muere, vamos, esto de que el rey muera tampoco es exactamente así, sino que haya un cambio radical de régimen, que haya unas ciertas garantías constitucionales para que esos capitales puedan invertir en minas, pueden invertir en ferrocarriles, y no es casualidad que la muerte del rey ocurre en 1833, el Estatuto Real es de 1834 y la segunda Constitución es de 1837. Y no es casualidad que en esos años empieza ya a venir aquí estos capitales europeos y empiecen a invertir en la industria española y a hacer también Comienza una lenta industrialización, es decir, una totalmente, modernización de la estructura productiva. Yo siempre le comentaba a mis alumnos, la revolución industrial, es decir, la modernización de la estructura productiva es un proceso lento y un proceso regional. desigual, Eh, podríamos decir. En el Sánchez norte, Albornoz nos decía la existencia al principio de la industrialización de una economía dual, donde van a convivir formas de organizar la producción típica de la etapa preindustrial con ya las nuevas formas modernas, ¿no? Y realmente aparecen ya, ¿no? La industrialización en Cataluña del textil, del sector textil, aparece la siderurgia, ¿no? En el norte de España, un foco también en Málaga, incluso aquí en Andalucía. ¿Eh? Eso trataremos un tema de ese, un programa para estudiar ese tema. Pero sí hay una incipiente industrialización que va a dar un fuerte, se le va a dar un fuerte impulso ya en la regencia de María Cristina, María ya en Cristina, el sí, reinado sí, de Isabel II. sí, No nos podemos olvidar, antes de terminar el programa, que se produce también otro acontecimiento importante, que es el problema dinástico, que lo va a heredar el periodo anterior, ¿no? Cuéntanos un poco, con sí. la sucesión de Fernando VII y el inicio del carlismo. Cuéntanos ya Claro, es antes que de terminar. la muerte de Fernando VII ya de por sí, su reinado en vida es un reinado bastante controvertido y es un rey que podríamos decir que no goza de muy buena prensa en la historiografía española y a nivel popular. La propia muerte del rey va a generar también un gran conflicto dinástico y una guerra civil. El rey muere joven, relativamente joven, Muy muere joven. con 48 años. No es un rey deportista, a diferencia de su padre Carlos IV, que le gustaba las artes marciales, el boxeo, o que su abuelo Carlos III, que era un gran cazador. El rey tenía más bien gustos pequeños burgueses, era un rey muy sedentario, le gustaba más la mesa camilla que una jornada de caza, era un gran fumador, era un empedernido fumador de puros, padecía de gota, era un gran comilón, no era un hombre muy alto, giraba en torno al 1,65 m, que para la época era una estatura más bien mediana, con un sobrepeso que giraba entre los 90 y casi llegó a pesar 100 kilos. Era un monarca, por tanto, muy apegado a una vida tranquila, Sedentaria. sedentaria, a pesar de que es un reinado muy convulso. Rara vez se le ve a caballo, rara vez se le ve cazando, creo que nunca, y rara vez se le ve al frente de una parada militar. Pero él muere, repito, a edad temprana, con 48 años, ya se había casado 3 veces Tres anteriormente, veces y, cuarta, no, y él no no había tiene tenido, descendencia. no había tenido descendencia nunca, y se casa la cuarta vez con su sobrina María Cristina, que es 20 años más joven que él, y tiene 2 hijas, ¿eh? La infanta
Isabel y la infanta Luisa Fernanda. Claro, entonces se quería no se quería, oficialmente estaba en vigor la ley sálica que prohibía reinar a las mujeres. La ley sálica había sido ya, pues, digamos que desautorizada a finales del siglo XVIII. Lo que ocurre, Desautorizada. sí, que ya no debía de estar en vigor. La cuestión es que esa aprobación de desautorizar esta ley no fue reflejada en la Gaceta de Madrid, lo que podemos decir el Boletín Oficial del Estado actualmente. Y eso se interpretó como que estaba en vigor. Claro, entonces, si la mujer no podía reinar, de eso todavía tenemos algunos resquicios en la Constitución actual, donde el rey Felipe no es el primogénito de Juan Carlos, sino que son dos hijas mayores que por ser mujeres no han heredado la corona de España. O sea, de esas reminiscencias de la ley sálica todavía están actual, vigente en el 2024 en España. Pues bien, entonces, como se suponía que la ley sálica estaba en vigor y las mujeres no podían reinar, el heredero directo del rey, al no tener hijos varones, era su hermano menor, el infante Carlos, el príncipe Carlos. Y ahí es donde él reclama sus derechos frente a la posibilidad, que luego fue lo que pasó, de que la primogénita del rey, la infanta Isabel, fuera, como fue, la futura reina de España, Isabel II. Un conflicto de intereses, un conflicto familiar, tío contra sobrina, un conflicto dinástico y una guerra civil muy cruel, que duró toda la década de La Primera 1830, Guerra Carlista la primera, se va a iniciar justamente en este periodo. en este periodo hasta el abrazo de Vergara de 1839, con gente muy destacada, Espartero, Maroto, pero en el fondo también, como volvemos antes a la cuestión económica, también hay un conflicto de intereses económicos. Las grandes fuerzas del capital europeo y los que dentro de España apuestan ya por una primera industrialización del país, efectivamente, como indicaba, esto ya lo decía el profesor Nadal, España no es que llegara tarde a la revolución industrial, es que empezó siendo muy desigual, focos industriales en el norte y una España muy agraria y muy poco industrializada o casi nada en el sur, con excepciones, por ejemplo, de Larios en Málaga. Entonces, esas fuerzas apuestan por un liberalismo, por una continuidad, porque le dé seguridad constitucional a un país donde ellos quieren invertir su dinero. Por otro lado, el carlismo representa más la España tradicional, una España no totalmente contraria a la industria, pero una España más agraria, más comarcal, más de los pueblos, digamos un poco la pureza del campo frente a la corrupción, entre comillas, del mundo de la industria, de las fábricas, de las chimeneas, de los humos. Ahí subyace, en esa guerra civil, ahí subyace muchas cosas, conflictos familiares, intereses dinásticos, intereses económicos y sobre todo vivir como pretendió el carlismo de espalda a una realidad que tampoco ya iba, no, era imparable, que era que España se sumara al carro de los países industrializados. La tragedia de la muerte de Fernando VII no es otra que una guerra civil muy cruenta. Recordemos, por ejemplo, episodios como el de Cabrera. Su anciana madre fue fusilada simplemente por ser la madre de Cabrera. La verdad es que la represión de Cabrera luego fue tremenda con los Tremenda. que habían eso. Eso fue una guerra. Y además hubo simpatías por ambos bandos. Hubo muchos ingleses que reclutaron tropas a título personal para ayudar al bando liberal. Los hubo también con el bando carlista. Los carlistas incluso llegaron, en la provincia de Cádiz, llegaron hasta Jimena. Eran grandes correrías, pero que nunca eran efectivas, nunca lograban el dominio de una ciudad importante. Pero la guerra carlista, vista de la perspectiva de hoy, sobre todo la primera, es una guerra tremendamente cruel, ¿eh? Con fusilamientos, con represiones. El sitio de Bilbao, que lo describe, bueno, esa fue ya la segunda guerra carlista, pero la primera, con caudillos como Zumalacárregui, por ejemplo, forman parte ya de una España ya romántica y de una España que se resiste en cierta medida a unirse al carro de la modernidad europea.
Una España que se inicia ya la regencia merovíngea con este conflicto dinástico y has estado hablando de una llegada de capitales europeos, no podemos olvidar tampoco la llegada de capitales americanos, de muchos comerciantes, hombres de negocio que estaban en América y cuando se produce la independencia de América vienen a España y vienen los capitales y aquí en Andalucía va a ser un foco muy importante de estos Cádiz, sobre todo, de la llegada de estos emigrantes, de estos comerciantes, ¿no? Inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que vienen de Sí, bueno, América y que van a invertir sus capitales en esta zona y en otras zonas de España. Pues ya con esto te agradezco muchísimo esta lección magistral que nos has dado, como siempre. Y bueno, yo quiero despedir el programa. Este es el 14º programa en clave de historia, de historia. Hemos repasado desde finales del siglo XVIII hasta el inicio ya de la regencia de María Cristina y vamos a interrumpir y retomaremos de nuevo ya en el 2025, después de la fiesta de Reyes, porque ahora vamos a descansar y vamos a vivir la Navidad. Por eso yo os deseo de todo corazón que paséis una maravillosa Navidad en familia, que el Señor Jesús nazca en el corazón de todas las familias españolas y de todas las familias del mundo, que reine la paz en el mundo y que sea ese el gran regalo del año nuevo. Un abrazo a todos y muchísimas gracias, José María, por la colaboración y muchísimas gracias a todos los oyentes por la atención que nos prestan. muchísimas Hasta gracias. después, hasta el año que viene.